colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. La luz se acerca reflejando la alegría. El viento sopla despertando un nuevo día. Y la frescura en la montaña va llevando la esencia de un picaflor que asciende enamorado. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. La luz se acerca reflejando la alegría. El viento sopla despertando un nuevo día. Y la frescura en la montaña va llevando la esencia de un picaflor que asciende enamorado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa o tenebrosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. ¿Okay? Su servidora Diana Medina, como siempre, está con nosotros Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y la doctora Eugenia McCarthy. Eugenia, abre tu micrófono. Ay, cierto, se quedó cerrado. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Ok. El día de hoy vamos a tocar nuevamente un tema de 5 leyes biológicas en relación a la caída de pelo, que es un fenómeno, pues, que le sucede sobre todo a los varones, no exclusivamente, pero sí con mucha más frecuencia que a las mujeres le sucede a los varones. Entonces, pues bueno, vamos a hablar del tema. El pelo, nada más para recordarles, aunque bueno, seguro Eugenia nos lo va a explicar más adelante, es de origen ectodérmico, ¿no? Y tiene que ver con cuestiones o experiencias de separación, ¿no? Separación profunda, de una separación muy dolorosa, ¿sí? Entonces, bueno, Ivonne. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer estar una vez más aquí en este espacio, que pues más que nuestro espacio es el suyo, y que nos encanta que nos compartan pues las cosas que están sucediendo, cómo lo ven, ¿no? Y entonces pues ya les hemos pedido que nos compartan
experiencias para nosotros poderles pues dar luz en el camino, ¿no? Y que vean de qué se trata y cómo lo podemos manejar. Entonces, bueno, pues ahora tenemos un caso muy, muy interesante, muy bonito en realidad, creo que muy bonito porque muy esquemático, en donde hay una persona, ¿no? Que de pronto empieza a quedarse sin ceja y sin pestaña solo de un lado, ¿no? Entonces, pues empieza como esta angustia, ¿no? Pues como, qué raro, ¿no? Qué raro, quién sabe qué estará pasando, no sabemos. Pero bueno, pues en realidad ni es para tanto, ¿no? Pues, total, la ceja y la pestaña y ya tan, ¿no? Y finalmente me parece, no lo tengo así de cierto, pero algo me comentaban que pues, está un dermatólogo involucrado, ¿no? En el proceso y que no ha habido como mucho éxito en ello, ¿no? Bueno, no sé si quieres platicar de qué se trata este programa, Eugenia, Sí, platico lo otro. no, vamos a introducir, vamos a la introducción Ajá. para que vean, para que tengan una mejor idea de lo que sucede. Y déjenme ver si puedo compartir aquí. Aquí está. Entonces, bueno, vean ustedes en esta diapositiva cómo es la anatomía del pelo y todos sus componentes importantes, ¿no? Vemos la matriz, la papila la matriz y la papila del cabello es de lo que va a estimular para que lo crezca, la raíz del cabello, este músculo diminuto que es importante para cierto tipo de cabello, que es el músculo erector del pelo, las glándulas sebáceas, por supuesto, que es lo que lubrica este cabello, y ya cuando sale el cabello de la epidermis, pues se llama pelo, ¿no? Y vamos a ver también esto, que es importante. Estas son las fases del crecimiento del cabello. Son 3 fases. Aquí tenemos la primera fase que se llama anágeno, y esta fase es cuando está en proceso de crecimiento nuestro pelo. Esta fase generalmente dura 3 años y el 90% del cabello que tenemos en nuestro cuerpo está en esta fase, ¿no? En la siguiente fase es la fase de catágeno. El 1% de nuestro cabello está en esta fase y es cuando el cabello empieza a dejar de crecer. Entonces, fíjense bien, el 1%, o sea, bien poquitos cabellos, si pensamos en nuestra cabeza, está dejando de crecer, todas las demás está creciendo. Y en la fase del telógeno es la fase que puede durar 3 meses, hasta 3 meses, a veces un poco menos. El 9% de nuestro cabello está en esa fase y es cuando el cabello ya deja de crecer y se empieza a desprender para caerse. Regularmente lo que sucede es que un cabello que viene atrás está empujando a este cabello para que este cabello se salga, ¿no? Y se caiga. Y luego ya vuelve a iniciarse el ciclo de anágeno, que es el nuevo pelo anágeno, ¿no? Se dice que hay una patología con el cabello cuando se nos caen de la cabeza más de 100 cabellos al día. Cuando se caen más de 100 cabellos, algunos autores dicen que un poco menos, pero en promedio son 100 cabellos al día, es cuando ya hay una patología desde la mirada de la medicina convencional. Eso para que lo tomen en cuenta. Wow.
Y bueno, si recordamos la piel, pues el cabello está inmerso en nuestra piel. Y recordemos que la piel está dividida en varias capas y dependiendo del tejido embrionario que las forman, es que vamos a tener una respuesta biológica. Entonces, la epidermis, que abarca, si se dan cuenta, hasta aquí, pues también abarca una parte del pelo, que es el pelo en crecimiento, ¿no? Y eso se refiere a ectodermo. Pero también a partir de la dermis, hacia abajo, que es la última capa de la piel, está la base donde se produce donde se está generando básicamente el crecimiento del cabello, y eso corresponde al tejido embrionario mesodermo antiguo. Entonces tenemos involucrados dos tejidos embrionarios en lo que respecta a nuestro cabello. Entonces, el pelo se divide en dos tipos de pelo. Tenemos el pelo de protección, que es estar ligado al tejido embrionario de mesodermo antiguo, y es el pelo terminal pigmentado de la barba, las mejillas, el labio superior, que sería el bigote, las axilas y el pubis. Eso es pelo de protección. Y el pelo que le llaman pelo táctil está ligado al ectodermo. El ectodermo básicamente es el pelo velloso de todo el cuerpo, o sea, todos estos vellos que te podemos tener en brazos, en piernas, ¿no? Algunas personas en la espalda, algunas personas en el pecho. El pelo del cuero cabelludo, por supuesto, cejas y pestañas. Entonces ya podemos irnos dando cuenta aquí qué es lo que pudiera estar pasando en esta persona que específicamente tiene caída o pérdida de cejas y pestañas, ¿no? Entonces tomemos en cuenta esto, que no todo el pelo es del mismo tejido embrionario. Después tenemos que, si recordamos la segunda y la tercera ley de las 5 leyes biológicas, encontramos que en la primera fase de la segunda ley, el tejido que es del cerebro antiguo, donde está incluido, por supuesto, el mesodermo antiguo, en la fase activa o simpaticotónica, vamos a encontrar que hay aumento de las células por multiplicación celular, hay crecimiento de los tejidos, hay crecimiento de tumores y hay aumento de la función. Y cuando pasa a la fase de solución o la conflictolisis o a la fase vagotónica, este tejido se empieza con disminución de el tejido que creció, empieza a degenerarse, se empiezan a disminuir el tamaño de los tumores, la función en un principio, en la primer parte, si recuerdan ustedes esta gráfica, en la PCLA, ahí hay una caída brusca de la función para después empezar a llevar la función a una función normal y hay disminución de los tejidos que crecieron. Y si no hay disminución de los tejidos que crecieron porque no hay bacterias que se consuman u hongos que consuman estos tejidos, entonces van a quedar encapsulados como pequeños quistes. Esto es, recordemos, para el cerebro antiguo, donde está incluido el mesodermo antiguo. Y para los tejidos nuevos, que son del cerebro nuevo, donde está incluido, por supuesto, el ectodermo, vamos a tener que en la fase simpaticotónica, pues ya lo sabemos, hay disminución del tejido, hay necrosis celular, hay disminución de la función en la primera fase de estrés o fase simpaticotónica, y cuando pasamos a la fase vagotónica, este tejido que se perdió o que se generó una necrosis
va a regenerarse y va a volver a tener su estado casi normal, porque recordemos que siempre queda una cicatriz. Ya con esto, las personas que ya han estado estudiando un poco sobre las 5 leyes biológicas ya tienen una mucho mayor idea que pudo haber pasado con esta persona que pierde o está perdiendo, no sé si ya la perdió completamente, tanto las cejas como las pestañas. Y vamos a ver, en el mesodermo antiguo, la percepción biológica, mi percepción, mi sentir, que puede activar un programa biológico extraordinario, es que yo me sienta atacada en mi integridad o me sienta en peligro. Eso es básico, esa es la percepción biológica generalizada. Recordemos que cada persona es como muy puntual la percepción que tiene esa persona, pero en general, si yo siento esto, pues van a suceder cosas con mi pelo. Y en el ectodermo, la percepción biológica es ruptura de contacto o una separación abrupta. Perdón otra vez por mis perritos, pero no hacen caso. Entonces, esa separación abrupta puede ser, como decía Diana, muy dolorosa, muy profunda, o simplemente hoy viene alguien y me dice, ya no quiero ser tu amiga, ¿no? Y ya, se va. Así. O una separación brutal, pues es la muerte inesperada, ¿no? Entonces, yo creo que con esto ya podemos pues saber qué es lo que pasó con ay, ¿por qué está? Lo que pasó con esta persona. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Ya, muy bien. Entonces, cuéntanos más ahora sí, Ivonne. Micrófono. Esta persona pues dejó una relación, ¿no? Se terminó una relación amorosa y así, pues no sabemos las circunstancias, no sabemos más nada, simplemente sabemos, terminó, punto. Comentabas que al principio que solamente era de un lado. Ajá. Ah, ok, eso es muy importante porque recordemos que excepto en el endodermo, los demás tejidos que son mesodermo antiguo, ahora ya tenemos mesodermo de transición, mesodermo nuevo y ectodermo, es importante la lateralidad biológica, ¿no? O también le llaman lateralidad cerebral. O sea, no es como me asumo yo si soy diestra o zurda, sino después de unas pruebas muy simples, saber si verdaderamente uno es zurdo o diestro. Y dependiendo de si soy zurdo o diestra, pues la pérdida del cabello del lado que se esté dando, pues va a estar relacionada con eso, ¿no? Si esta persona es diestra, la pérdida de cabello será del lado derecho. Si esta persona es zurda, la pérdida de cabello será del lado izquierdo. Izquierdo. Uh-huh. También puede ser, eso es una pregunta, Eugenia. Yo había como captado también la idea de que también puede ser algo localizado, ¿no? Que no tendrá tanto que ver con la lateralidad, sino en dónde me tocaba esa persona, ¿no? ¿Cuál era el...? Sí, claro, esa es otra modalidad, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde es que yo tengo el contacto o dónde ya no tengo contacto y puede ser muy focal? Ahí puede estar relacionado también con pestañas y cejas, ¿no? Uh-huh. Fíjate que ahorita con esto me acordé de un caso, creo que ya lo habíamos comentado aquí en alguno de los programas, en donde
era un señor que tenía un gatito que se sentaba con él en su sillón preferido a ver la televisión, y el gatito se sentaba en el brazo del sillón y el señor lo acariciaba, ¿no? En el lomo. Ajá. Y este señor tiene un problema, se tiene que ir al hospital, y entonces, y se tarda mucho en regresar, se tarda un mes o algo, o un poco más, no me acuerdo. La cosa es que el gatito se iba y se sentaba ahí al sillón y pues nadie lo acariciaba. Y perdió el pelo de todo el lomo. Así, se quedó sin pelo, solamente del lomo. Cuando regresa el señor y vuelve otra vez su rutina a acariciar al gato, el gato recupera su pelo. Okay. Pero entonces, bueno, con ese ejemplo, porque bueno, creo que ya me quedó clara, porque mi duda es nada más para confirmar, la caída del cabello es conflicto activo. Claro, es conflicto activo en ectodermo. Uh-huh. Si es por separación. Ajá. Sí, es por ¿no? separación. O por falta de contacto. Uh-huh. Pero el cabello se cae en la fase de solución si es mesodermo antiguo. Ok. Ok. Uh-huh. Ok. Pero, por ejemplo, el caso que nos platica Ivonne de una separación amorosa, ¿no? Donde a lo mejor, vamos, no tenemos más información, pero ya sea porque también desconocemos la lateralidad de la persona, ¿no? Uh-huh. Asumimos, es varón, ¿verdad? La persona. Entonces, la parte local que tú decías puede ser, porque bueno, pensando en una relación de pareja, ¿no? Donde a lo mejor ella acostumbraba a acariciarle la ceja, ¿no? Y además cuando tú haces este movimiento, porque ahorita que lo estoy haciendo me estoy dando cuenta que se acaricia también la pestaña. Claro. Sí. O te acarician los ojos, ¿no? Sí, te acarician los ojos, ¿no? Entonces, si la pareja solía, ¿no? En el intercambio, en la interacción, ¿no? Hacerle esto, a la hora de que termina la relación hay una separación, hay una pérdida, ¿no? Una pérdida que todavía no se ha elaborado, ¿no? Entonces hay un conflicto activo, ¿no? Por esa experiencia en particular, ¿no? Que sería mi hipótesis, ¿no? Porque no tenemos más información al respecto. Sí, nos falta información, pero si las cejas y las pestañas se le continúan cayendo, uh-huh. O sea, que ya empiece a notarse que ya no tiene en alguna parte de la ceja o toda la ceja ya casi no tiene y se le siguen cayendo, está en fase activa. Uh-huh. Eso significa que no ha resuelto su separación. Claro, que no la ha dolido además, ¿no? Que no ha pasado el proceso de duelo, exactamente. Exactamente. Uh-huh. Y va a recuperar las cejas y las pestañas, sí. Es aquí, sí, que, por ejemplo, si en la fase activa, donde se le está cayendo y cayendo las cejas y las pestañas, va al dermatólogo, el dermatólogo le va a mandar unas cremas que son especiales para hacer crecer el cabello, el pelo, ¿no? Pero él está en fase activa, ¿qué creen que va a suceder? Nah. No le van a servir. No van a servir. O sea, es una pena, pero no va a servir. Entonces el dermatólogo va a empezar a pensar en otras cosas que son más complicadas, de por qué se le está cayendo, le va a mandar a hacer estudios, le van a hacer un raspado para ver el tejido, ¿no? O sea, porque la persona sigue tirando el pelo de esa región porque no ha resuelto esa separación. Claro. ¿No? Y si fuera el otro caso, suponiendo que es la parte del ataque, ¿cómo sería eso? O sea, ataque puede ser verbal, por ejemplo. Claro. ¿No? Puede ser hasta ataque, sí, verbal, en donde te digan qué feas cejas tienes, ¿no? O tienes pestañas de vaca, ¿no?
largas y así. O, ¿no? O sea, Sí. esos comentarios hirientes, ¿no? Que a lo mejor a alguien se lo dicen y se ríe y no pasa más, pero hay alguien que sí lo siente muy feo, ¿no? Ok. Que internamente se siente insultado y atacado. Y además, bueno, o sea, a lo mejor se lo dicen una vez y bueno, no pasa, pero si su mamá, no, a mí me decía mi mamá cuando iba yo a un festival y que había que pintarte de algo, me decía que tenía piel de cocodrilo en los ojos, porque la tenía como cuadricular, no sé, o sea, no sé por qué me decía, me dijo, ay, tienes piel de cocodrilo, y porque ella sabía maquillar muy bonito, pero yo le costaba trabajo por mis párpados, ¿no? Entonces ya, pues no sé por qué me dice mi mamá que tengo piel, claro, no me afectó, o sea, a mí, pues tengo piel de cocodrilo, ¿y qué no? Pero igual a una persona que cada vez que le pintan le están diciendo que tiene piel de cocodrilo, pues, ¿no? Va a decir, ¿qué pasa? Obviamente va a haber una afectación. Ajá. Pero tal vez, digo, elucubrando, porque no sabemos más, ¿no? Pero elucubrando, este tipo, si fuera ese tipo, serían los dos en las dos pestañas. Serían las dos pestañas, porque, ajá, son... Porque es como los más dos lados. generalizado, ¿no? Exacto. El otro podría ser más puntual por esta cuestión, ya sea de lateralidad o de toque directo, ¿no? O de toque directo. Claro. 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 Ujú. Oye, Eugenia, y a ver, la gran pregunta, porque seguro si hay algún varón por ahí escuchándonos, y la famosa calvicie. No, Pues porque ese es otro tema, porque generalmente esta calvicie es la falta de contacto, ¿no? E inicia con la falta de contacto del padre, ¿no? okay. Y te recuerdan así. El papá, cuando felicita al hijo, le hace así, muy bien, mijito, aquí, ¿no? La mamá, cuando felicita al hijo, lo toma de aquí y le da un beso en la frente. Ay, mijito, ¿no? Pero de aquí. O sea, el contacto de la madre es aquí y el contacto del padre es aquí. Muy bien, lo hiciste, muy bien, hijito, ¿no? Ok. Entonces, cuando empiezan a caer, o esta calvicie de muchos hombres que empieza atrás, ¿no? Como la coronilla. La ruedita, porque además es una ruedita muy simpática Sí. acá atrás, Sí. que tiene que ver con sentirse atacados por detrás. Ok. Entonces, bueno, pero todo esto que estamos hablando son apreciaciones generalizadas. Ajá, Habría que buscar qué pasa, ¿no? Porque pues cuando están niños tienen gran cantidad de cabello, ¿no? Y el papá a lo mejor nunca les hizo muy bien, hijito. ¿Qué pasó en la edad adulta que empezó a tirar el cabello? Ajá. Okay. Claro. Y bueno, a ver, sigue en conflicto activo. Sigue, sí, cuando empieza a caerse el cabello y cada vez más y cada vez más y cada vez más, está en conflicto activo, sí es ectodermo. Y si se mantiene la coronilla, porque efectivamente hay muchos hombres que mantienen la coronilla ya en edad avanzada, ¿no? Donde más pueden tener, es muy curioso, porque ahorita que lo dices, efectivamente, hay muchos hombres que esta parte de aquí sí tienen cabello, ¿sí? ¿No? Aquí sí les crece, acá les crece muy poquito y tienen su coronita acá atrás. Sí. O sea, aquí no tienen casi pelo, ¿no? Exacto. Aquí les crece menos y aquí les crece bien, digamos. Pero entonces, al final del día, si acá sigue sin cabello, o sea, ha permanecido sin cabello durante un largo periodo de tiempo, eso quiere decir también que hay un conflicto que es una recidiva, ¿no? Más bien. O sea, que es un conflicto en constante recidiva. Exacto, porque, mire, si nos regresamos a cuando éramos células, ahí apenas que se estaban organizando, ¿no? Se organizan y se forma el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y este va a responder a la situación en la que nos encontremos cuando percibe que hay un peligro. Perdón, pero es que seguramente está pasando un perrito y mis perros se vuelven locos. Ya.
Ya acabó de pasar. Ya acabó, creo que ya acaba de pasar. Ok, entonces, si mi sistema nervioso percibe peligro, pues recordamos lo que siempre hablamos, ¿no? O huimos, o nos enfrentamos a la lucha, o no nos nos quedamos hacemos quietecitos. muertos. Ajá. Pero nos hacemos los muertos. Pero eso es en el reino animal, ¿no? Claro. Eso es básico, pero eso nos sirve a nosotros como humanos porque pues también somos animales. Entonces, si yo tengo un desafío, le vamos a llamar, para no llamarlo problema, le vamos a llamar un desafío, porque en otras ocasiones hemos hablado que lo que nos presenta la vida, eso es un desafío que tenemos que atravesar. Pero tal vez el problema, tenemos tres posibilidades. Uno, o nos alejamos del problema, que es huir, ¿no? Nos alejamos del problema y ya. O enfrentamos el problema, y eso es tomar acciones reales sobre el problema, Sí. o nos hacemos los muertos. Y eso significa que el problema, pues trato de adaptarme a él, y entonces mi masa conflictual va a ir disminuyendo. No va a pasar a la solución, ¿eh? No va a pasar a la solución. Prácticamente pasar a la solución sería cuando yo enfrento el problema, ¿no? Atravieso el desafío. Pero puedo no poder con eso y entonces me adapto al problema y mi masa conflictual va a ir disminuyéndose de tal manera que los síntomas que voy a presentar pues sean los menos posibles. Pero voy a vivir con eso, ¿no? Entonces, cada individuo, como es único, y su percepción de la vida y de su entorno es único, pues tenemos que trabajar y ver, investigar qué está haciendo, ¿no? ¿Por qué solo se le cae la ceja y la pestaña del lado derecho? Porque si fuera una cuestión local, a lo mejor nada más se le cae de la mitad para afuera, ¿no? Hacia externa. No sé. Entonces, tenemos que la persona con estas generalidades que nosotros estamos dando aquí, pues ya se puede dar una idea de qué es lo que le está pasando y cómo lo puede resolver. Y específicamente esta persona, si empieza a solucionar esa separación, seguramente el tratamiento que le dé el dermatólogo le va a funcionar muy bien. Claro. Claro. Oye, pero y entonces, a ver, los hombres de cualquier edad, es que más pienso hay muchos, es que, bueno, a ver, mi pareja que ustedes conocen, ¿no? Tiene, pues, se le ha caído el cabello, ¿no? Es muy gracioso porque él se puso a ver el asunto de los implantes para el cabello, ¿no? Entonces, pues ahí me estuvo enseñando los videos y pues de repente me di cuenta que hay muchos hombres mucho más jóvenes que él, ¿no? Que ya no tienen pelo, entonces ya, que son los que más interesados en irse a hacer un implante de cabello, ¿no? Entonces, más allá de es muy interesante, ¿sí? A mí eso me llama mucho la atención. Este hombres tan jóvenes, ¿no? Yo creo que tienen que, ¿no? Entonces, pero pensando en esto, o sea, si la solución, por ejemplo, porque el contacto, o sea, sí me queda claro, ¿no? Pero, por ejemplo, el ataque acá atrás, ¿no? Que más es gracioso porque aquí es donde tengo mi bolita, ¿cómo se llama? Mi donita que me sostiene el cabello, ¿no? El ataque acá atrás, o sea, el dejar de sentirse atacado, digamos, o liberar lo que haya que liberar ahí, ¿podrá contribuir a que vuelva a crecer el cabello idealmente o ya es como crónico? Porque son muchos años, digamos, de esta experiencia. Es que recuerden que el proceso de cicatrización siempre va a dejar en ciertos tejidos, pues va a disminuir su función. Y si hay un tejido, si recuerdan la papila, es la que produce el cabello. Si hay una cicatrización específicamente ahí, pues ya no va a producir nada.
o lo va a producir en menor cantidad. O si hay Claro. cicatrización sobre cicatrización y así, con las recidivas, pues ya no va a salir nada, ¿no? Claro, se obstruye el canal, ¿no? Con la cicatriz. Se obstruye, o sea, siempre va a haber una cicatrización y siempre habrá una consecuencia. Por eso debemos de tomar en cuenta que una vez que pasa algo, ya nada es igual. Nada es igual. Ya nada El cuerpo es maravilloso, de verdad es maravilloso, porque, pues, por ejemplo, el ejemplo de este gatito recuperó el cabello perfecto, ¿no? Pero su tiempo de masa conflictual o su fase de estrés fue poco tiempo, fue 30 días, ¿no? Ujú. Nosotros como humanos podemos vivir con los conflictos 30 años. Sí, no, bueno. Recidivando, cayendo otra vez en lo mismo, soluciono, ya me empieza a salir el cabello y yo otra vez vuelvo a caer y no termino la solución. Claro. Claro. Y Ok. también se me ocurre que pudiera ser que, bueno, el conflicto inicial es uno, ¿no? La separación de alguna persona en especial, bla, ¿no? Pero después también puedo estarlo, que cada vez que me veo al espejo me quiero separar de la esa imagen. situación, ¿no? De la imagen que doy con esa calvicie, ¿no? Claro. Y es como el acné, o sea, es un segundo shock, ¿no? Es exactamente como el acné, sobre todo si es en la cara. Porque voy y me veo al espejo y me veo ahí calva de una ceja y sin pestañas, es horrible. Sí, sí. Es horrible. Bueno, ¿y cuál es el sentido biológico? Por ejemplo, si es de ectodermo, el sentido biológico es que me siento separado, ¿no? Y yo quiero tener ese contacto. Me siento hecho a un lado. Pero ¿por qué? ¿Para qué se cae el pelo? Para generar una... bueno, yo lo que leo es que esa caída de pelo lo que genera es como una anestesia, como si se estuviera anestesiando la zona para no sé, para no sufrir tanto la separación. Y que además hay una especie de pérdida de memoria. No sé, estoy ¿Elucubrando? Elucubrando, ¿no? Sí, porque tengo aquí uno de los libros, ¿no? Y dice, ¿no? Que a la hora de la pérdida de sensibilidad hace olvidar provisionalmente la falta de contacto o bien el contacto no deseado. Sí. ¿No? Es, por ejemplo, en el ectodermo es sentir que no tengo contacto o que no tengo, o que estoy separado de alguien, ¿no? El sentir biológico es eso. Ajá. No estoy segura si sea para anestesiar, ¿no? O como en el recuerdo de, mi papá me hacía así, ¿no? Ajá. No, eso no estoy segura. Okay. Sí, porque tiene, pues como todo, ¿no? Como todos los programas biológicos, pues tiene un sentido el que esto suceda así, ¿no? El que se dé este proceso, como pudiera suceder en los programas de piel, ¿no? Que también hay una especie de ausencia, de una especie de pérdida de memoria para no
recordar el evento y dar tiempo, ¿no? A que sane un poco la pérdida, ¿no? Sí, eso sería posible y correría todo el programa sin problemas si no nos viéramos al espejo. Exacto, exactamente. Pero como nos vemos al espejo, viene el otro shock, ¿no? Exacto. Y como cada vez me veo menos cejas, peor, ¿no? Exacto. Y voy con el dermatólogo, me manda el medicamento y no me funciona, peor. Claro. ¿No? Así como... ¡ah! Y por eso el gatito, pues no tuvo ningún problema, o sea, ni se enteró, vaya, que esto le estaba pasando, ¿no? Sí. Okay. Así es. Por ahí hay una pregunta. Muy buena, porque creo que esto no lo habíamos aclarado, como que lo dimos por hecho, ¿no? Qué formidable lo del gatito que perdió el pelo. Desconocía que los animales también podemos hablar de leyes biológicas. Sí. De hecho, las leyes biológicas están fundamentadas en lo que pasa en los animales. Exacto. Ajá. Exacto, de ahí salió, sí. ¿No? Porque también, bueno, una cosa que a lo mejor no hemos mencionado de Hammer es que era un hombre sumamente observador, ¿no? Y que vivió en la naturaleza y que, pues ese fue uno de sus primeros referentes, ¿no? Lo que pasaba en la naturaleza, y muchísimos de sus ejemplos en su libro son de animales, ¿no? Porque ahí tenemos el programa biológico perfecto. Así es. Y yo los invito a que vean videos del comportamiento animal en National Geographic, porque es muy interesante cómo hay un video de una gacela con un leopardo, que la gacela se hace la muerta. Y afortunadamente el que está filmando el evento filma hasta que la gacela es capaz de levantarse, de incorporarse, tiene como espasmos musculares, así, un temblor completo, y de repente, ¡fum!, sale corriendo. Sí. Pues eso nos sucede a nosotros también, ¿no? Sí. Y la gacela se hizo la muerta. Sí. Pero ese video es muy interesante porque ahí a mí me quedó muy claro cuál es la función de la crisis epileptoide. Exacto. ¿No? Porque en este caso, fue la muerte, ¿no? Ya ¿qué era el? Era un leopardo. Era un leopardo, bueno, ya el leopardo se aburre y se va porque no se mueve, ¿no? Sí. Y nos filman, como tú dices, afortunadamente, ¿no? Se queda el camarógrafo el tiempo suficiente para filmar la crisis epileptoide, ¿no? Que lo que hace es como despertar a la gacela, ¿no? Para permitirle otra vez, como tú dices, levantarse y salir corriendo, ¿no? Entonces ahí es cuando tú dices, ¿cuál es la función de la crisis epileptoide? O sea, a ver, ya te hiciste el muerto, ¿no? Es como si volver a activar los músculos para que puedas seguir, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, es en la naturaleza donde mejor podemos ver cómo aplican de manera ordinaria, digamos, las leyes biológicas. Sí. Porque el problema con el ser humano es que nosotros repetimos, ¿no? Y repetimos, y entonces, pues, un proceso relativamente simple se va haciendo más complejo. Y no observen a los animales domésticos, porque los animales domésticos ya están muy humanizados, y entonces empiezan a sentir, o sea, empiezan a responder como los humanos. ¿No? Si los animales domésticos, por ejemplo, yo veo a los perritos que les ponen vestiditos y hasta zapatitos y así como, pobre animal, ¿no? Pobre animal, porque sus respuestas biológicas ya van a estar totalmente deformadas. O sea, sí, los seres humanos debemos comprender que un perrito es un perrito, aunque lo amemos con todo nuestro corazón, ¿no? Y el gatito igual, o el caballo, o la mascota que tengamos, y tenemos que dejar que ellos estén en su, ¿cómo decirlo? En su psicología animal, ¿no?
de origen, porque los empezamos a humanizar y bueno, claro, es un negociazo para, lo siento, lo tengo que decir, para los veterinarios también, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues sí, dejemos que nuestros animales manifiesten lo que tengan que manifestar y no los humanicemos. Y vamos a quererlos muchos. Ay, ya regresaste. Ya, aquí mi internet falla, entonces, bueno, ya estoy aquí. Te perdimos. Sí, Houston. A ver, aquí tenemos Adriana. Bueno, aprovecho para saludar a Juan José Palma, a Marilis Sánchez, que ya le contestamos, a Azul Celeste, a Nena Pico. Y bueno, aquí está nuestra gran amiga Adriana Migueles. Dice, me encanta este tema. Ella se hace la muerta, el leopardo se aburre, se va. Me hace pensar en una situación de violencia. Qué importante que uno de ellos simplemente se quede quieto para que la violencia termine en lugar de ser reactivos. Simplemente cortar el flujo de la energía negativa. Los animales, nuestros grandes maestros. Yo no aplicaría eso, ¿eh? O sea, no. Sí, es que depende mucho de qué violencia estamos hablando, qué situación estamos hablando. Sí, no. Porque hay veces que si me quedo quieta, pues termino muerta, ¿no? Entonces... Sí, hay que saber discernir cuándo hay que pelear. O sea, recuerden que hay tres opciones. Hacerse el muerto o no moverse es una de ellas. ¿Sí? Y son al servicio de la supervivencia. Y hay momentos en que la respuesta adecuada es pelear o salir huyendo. ¿Sí? Ajá. Porque si te haces el muerto ante una violencia de ese tipo, pues vas a terminar así. Claro. Entonces, no, ahí hay que tener discernimiento. ¿Sí? No apliquen todo así de manera general para todo. No. Hay que aprender a discernir. Bueno, aquí yo creo que lo importante de esto es que entender que así como estamos hablando de un ejemplo muy lindo de los animales, ¿no? En donde los dos animales, ¿no? Actúan de la misma manera porque no tienen este mágico y maravilloso raciocinio que tenemos los seres humanos, ¿no? Ajá. En cambio, en esta otra situación de violencia humana, pues es que el otro tiene un raciocinio, ¿no? Un raciocinio loco que no va, o sea, nosotros actuamos contra natura. Así es. Entonces, casi siempre. Por eso es que hay que discernir muy bien, ¿no? Claro. Y Marilis, sí, claro, sí lo han mencionado. El doctor Hammer observó la naturaleza y los animales. Gracias. Okay. ¿Qué hacer, no? O sea, ¿cuál sería como la prescripción médica desde las leyes biológicas? La prescripción médica, bueno, conocer las 5 leyes biológicas, por supuesto, y porque eso ya le va a permitir al individuo, ya hemos hablado muchas veces de eso, disminuir el miedo por lo que le está pasando. 1, 2, pues tiene que ir a o sea, si por sí solo es capaz de discernir lo que le está pasando y relacionarlo con los eventos cotidianos o con lo que le ha sucedido, sus últimas experiencias, y le queda muy claro, ¿sí? Y él se siente capaz de resolverlo, pues empieza por resolverlo. Pero si no, pues buscar el acompañamiento de una terapia, ¿no? Que es fundamental. Sí. Bueno, y más particularmente en el caso ¿no? O sea, de la ceja, o sea, es hacer su proceso de duelo por la pérdida de la pareja, ¿no? Y reconocer que extraña el cariñito, ¿no? Sí. Sí, fíjate, hubiera sido muy interesante que nos dieran un poco de más datos, porque
a veces son cosas tan extrañas, ¿no? Como el caso que nos platicó nuestro amado maestro Luis Felipe, de este amigo que tenía una lesión en el dedo, en el primer dedo de, no me acuerdo si era pie derecho o pie izquierdo, ¿no? En el dedo gordo del pie. Y tenía una lesión que obviamente parecía que era ectodermo. Y entonces él sabiamente, cuando le dice, oye, es que ¿qué me pongo? Porque está muy feo y me da pena que me vean en sandalias, ¿no? Porque pues, el dedo se ve muy feíto. Y él le pregunta que cómo está su vida, y total, sale a flote que él está con una nueva pareja, que se siente muy bien, está muy feliz, está muy contento, sus relaciones íntimas son maravillosas, ¿no? Y ella, pues, se levanta de la cama y se despide, y él nunca quiere que ella se vaya, ¿no? Entonces es así, no, no te vayas, no, no, y él está acostado. Y la última parte de su cuerpo, de él, que toca a la mujer, es con el dedo gordo de su pie y le hace así, ¿no? Sí. De bueno, sí, adiós, ya te vas, ¿no? Y ahí es donde tenía este problema en la uña y un poco en el tejido. Sí, sí es cierto, no me acordaba. Y era la última parte, y cuando te despides de ella, ¿cómo te despides de ella, no? Si estás en la cama. Y decía, ay, es que me da pena, pero estiro mi pierna, ¿no? Y saco mi dedo gordo y le hago así. Y ahí es donde tenía la lesión. Entonces, cuando entendió eso, pues bueno, ya le dijeron más o menos cómo tenía que despedirse ahora y trabajar esa sensación de la parte de contacto, o no sé, ella le pusiera el medicamento en la uña y en el dedo gordo, ¿no? Y con eso era suficiente para que ya no tuviera esa lesión. Sí, fíjate que, bueno, creo que es muy importante porque además lo he estado viendo muchísimo, mucho. Les comentaba que hice taller de constelaciones familiares este fin de semana, muy interesante. Y la cantidad de duelos no elaborados es brutal, muy grande. O sea, hay un desconocimiento de la importancia de elaborarlos, de cómo se elaboran, de las consecuencias que trae el no elaborarlos. Y en leyes biológicas lo vemos muchísimo, ¿no? Porque no hay ese reconocimiento de lo que me pasó, de que eso fue un shock biológico. Que cualquier pérdida que tengamos, cualquiera de la que me digas, desde que se me caiga mi helado hasta que se me muera alguien que amo, son shocks biológicos, porque jamás en la vida vamos a estar preparados para ello, nunca jamás, ¿no? A pesar de que, mi papá estuvo enfermo muchos años y, ay, qué bueno que ya se fue, ya descansó. Pero el instante en el que yo me enteré que ya había fallecido, que se le había ido la vida, ese instante es un shock biológico. Claro. O sea, me guste o no me guste, es un shock biológico y hay que elaborarlo, ¿no? Y hay que pasar las etapas del duelo y hay que darle su lugar. Y como la sociedad en general nos dice como, ya se fue, ya, olvídalo. Sobre todo con las novias de los adolescentes, ¿no? ¿Qué hacemos las mamás, no? Ay, hombre, ya vendrá una mejor, qué bueno. Qué bueno que terminaste con esta. Seguro tendrás muchas mejores que eso, ¿no? Y entonces despreciamos un montón de cosas que a la larga pues, nos generan, entre otras cosas, síntomas físicos, ¿no? Claro. Ese es un buen tema. Creo que haremos una transmisión hablando del proceso de duelo, ¿no? Del duelo. Sí, eso es muy importante. Del proceso. Sobre todo estos padres que
digo, no es culpa de los padres, ¿no? Pero que al final del día, quizá con la mejor intención de proteger a los niños, no los llevan tampoco al velorio, ¿no? Entonces, Ajá. no les permiten llorar la pérdida, ¿no? Simplemente de repente alguien desaparece de su vida y es así de, güey, ¿qué pedo? ¿No? ¿Dónde quedó? Exacto. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué Sí. pasó aquí? ¿No? Y a veces uno de los que desaparece de su vida es el padre o la madre, ¿no? Ajá. Sí es importante permitirle a los niños el proceso de duelo, ¿no? Sí. Ok. ¿Algo más? Tenemos ya pocos minutos para terminar el programa. Pues nada más comentarles que para que exista una verdadera solución dentro de las 5 leyes biológicas, las personas tienen que hacer cosas reales, ¿no? Tomar acciones reales. Siempre queda esta parte de, bueno, mejor me alejo del problema y ya lo dejo ahí, ¿no? O la otra que es me hago el muerto, que es hago como que no hay problema y pues me adapto y ahí la voy llevando, ¿no? Pero eso no soluciona. Las acciones reales son las que verdaderamente solucionan los problemas. Pero sí necesitamos un acompañamiento, porque a veces las soluciones reales es dejar todo. Sí. Las soluciones reales son muy fuertes y no todo el mundo está preparado para llevarlas a cabo. Tengo que dejar trabajo, dejar marido, dejar hijos. Entonces digo, me estoy poniendo en el extremo, pero tengo que dejar de pensar lo que pienso, de creer lo que creo, de relacionarme como me relaciono. O sea, eso es muy fuerte. Pero es cierto, o sea, porque al final del día tienes que salir del medio ambiente que contribuye a que constantemente tengas programas Claro, activos, ¿no? claro. Entonces, eso a veces implica cortar vínculos, ¿no? Es lo mismo que se le pide a los adictos, ¿no? O sea, punto número 1, te dejas de juntar con tus amigos. ¿Por qué? Porque es ese grupo de amigos, ¿sí?, el que te jala, ¿sí?, a ese tipo de conducta. Sí. Entonces, sí es duro y por eso es importante el acompañamiento, ¿no? Para poder atravesar estas experiencias. Si quieren una solución real, ¿no? Que verdaderamente transiten la segunda ley, la gráfica de la segunda ley biológica completa, ¿no? No es fácil, ¿no? Se requiere acompañamiento, sí, mucho, ¿no? Y yo creo que siempre, siempre, no creo que haya un solo ser humano en este planeta que pueda transitar por estas cosas solo. No. Digo, si quiere estar bien y evolucionar, ¿no? De que los hay, y pues acaban en condiciones físicas bastante deterioradas, ¿no? Pero yo creo que si pretendemos estar bien y estar cada vez mejor y llegar a la edad que sea que lleguemos en las mejores condiciones, necesitamos acompañamiento. Así es. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, somos Restaurando al Ser. Síganos, por favor, en nuestros canales, en nuestro sitio web, restaurandoalser.com, aquí en Facebook, en Telegram, Restaurando al Ser. Seguimos siendo el único canal Restaurando al Ser. ¿Sí? Así es. Sí. Y bueno, si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o, bueno, seguramente si en buscan YouTube, en internet, ¿no? Tenemos un canal de YouTube, el canal de YouTube, por supuesto, también de Meditation. Pero si buscan también nuestros nombres, Ivonne Armand, Diana Medina, Eugenia McCarthy, ahí en el buscador, seguramente les va a aparecer el medio donde nos pueden contactar. Así es. Ahí muchísimas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Que descansen. Bye.